Aló, bueno, gracias. En este momento quiero hacer una conferencia de cierre sobre nuestra asignatura de mercados, en la cual espero mm, redondear un poco lo que se vio sobre el tema de nuestro último caso, en donde encaja dentro de la estructura del marketing holístico y básicamente pues plantear y dar algunas orientaciones sobre cuál es el futuro de la línea de investigación mercadeo cuántico. Mm, digamos, bueno, si uno analiza la historia del marketing desde los últimos 100 años, venimos de la era del producto, donde lo importante era producir en economías de escala para producir más barato y así poder penetrar más mercados. Luego esos productos empezaron a fabricarse con valores agregados, con características especiales, y ahí se inició el concepto de diferenciación. Luego después en la época de los 50 vino el concepto de venta, que ya era tratar, las compañías empezaron a llenar de inventarios sobrantes y había que tener equipos de ventas que lograran eh, evacuar inventarios y lograr vender para producir volúmenes de ventas, era concepto de ventas. Y de los años 60 para acá tenemos el concepto de marketing, el cual ya consiste en conocer las necesidades, los deseos, las preferencias de consumidores y fabricar de acuerdo a eso. No fabricar en masa, sino empezó todos los conceptos de la personalización en masa. ¿A dónde nos trae esto? Si nosotros miramos hoy el mercadeo holístico, ¿cierto? Es la combinación de diferentes funciones organizacionales orientadas a la satisfacción de un consumidor. Mm, Miremos nuestro caso de Call. Nuestro caso de Call nos hemos centrado mucho pues en el mercadeo relacional y el mercadeo integrado. Hoy en día todo el mercadeo es global y los consumidores están en todas partes. Entonces el desarrollo de canales de distribución se hace a través de la sinergia entre fabricantes nacionales, fabricantes internacionales, proveedores constituyentes. Y en esa medida es que hemos hablado del mercadeo relacional, el mercadeo de crear relaciones entre negocios y entre negocios y consumidores. ¿Mm? Y obviamente viene el concepto de desarrollar procesos, porque esto viene con personas que necesitan capacitarse en el desarrollo de esto. Entonces esos canales empiezan a desarrollarse con servicio incorporado. Ahí viene el concepto de la mezcla de marketing extendido, ¿m? Para incorporarlo dentro de todo el sistema comunicacional, ¿cierto? De la empresa. Entonces, esas han sido las dos, digamos, áreas que hemos cubierto con mercadeo holístico en nuestro caso de Call y las que se han venido trabajando en otros. Pero nos quedaría por hablar, y es lo que podemos, bueno, que ustedes también tengan conocimiento de que esto viene con marketing interno y el desempeño de marketing, ¿cierto? Cuando hablamos del tema del marketing interno, tenemos que ver el marketing como una estructura organizacional. ¿Cómo se organiza un departamento de marketing? ¿Cuál es esa capacitación de la que hemos venido hablando que necesita proveerse para empresas y en los departamentos de marketing? ¿Cómo se administra? ¿Quiénes qué competencias deberían tener o cómo se estructura un departamento de marketing? Y el marketing de desempeño que ya está orientado en la métrica del marketing, es decir, cómo engranar la parte financiera, cómo engranar la parte prospectiva, ¿cierto? Cómo engranar la parte la prospectiva del mercado, ¿sí? Y ese entendimiento del consumidor y como hablábamos antes, del problema administrativo, ¿cierto? Ya estaría más orientado a eso. ¿Cuál es ese problema administrativo que nosotros debemos solucionar para cumplir esas promesas en el mercado? ¿De acuerdo? Entonces, si nos centráramos en estas últimas dos, miremos, por ejemplo, cómo funcionaría un departamento de marketing en una organización moderna. Si quisiéramos pensar en una organización que tiene marketing desde el punto de vista corporativo, pues una empresa de marketing tendría un gerente de marketing, tendría analistas de marca, tendría representantes de ventas, tenía empresas in-house que llaman de investigación de mercados o contratos con agencias de publicidad, como lo hacen otras empresas. En un departamento de marketing, digamos, que ya hubiera hecho o que hiciera transición hacia lo digital, todas estas cosas vienen subcontratadas entre personas
por fuera de la organización que son contratadas por proyectos. Ustedes como analistas, como especialistas de marketing, en el caso tal, ustedes no se sorprendan si se vean trabajando como emprendedores, porque pueden ser contratados como analistas de datos, como analistas de planeación estratégica, o asimismo se ven contratando personas a corto plazo para desarrollo de aplicaciones, para emprender investigación, contratar empresas de investigación de mercados, etcétera. Para hacer ejercicios, digamos, de estudios entre consumidores para co-creación de valor. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Cómo se estructura un departamento de marketing? Mm, Hay unas funciones fundamentales que son el análisis del mercado, ¿cierto? El análisis del mercado, que estamos hablando del entendimiento del macroentorno, ¿cierto? El análisis del escaneo ambiental, y ahí es donde viene todo el estudio que hemos hecho sobre el análisis PEST, ¿cierto? El análisis de producto y el análisis de segmentos, ¿cierto? Esto sería cómo incorporar ese concepto de valor, ¿cierto? Dentro de una industria. Es decir, si entendemos una industria, si entendemos qué mercado tiene esa industria, pensemos ahora qué productos nosotros podemos ofrecer y dónde vamos a hacer el engranaje de productos contra segmentos, porque es ahí donde tenemos que interpretar dónde está nuestra promesa de valor en el mercado. Entonces, esa sería la primera parte de formular, esa se haría con el área de investigación, ¿cierto? Se haría también con el área del desarrollo de planeación estratégica, ¿cierto? Entonces, son ideas para desarrollar un departamento de marketing, ¿cierto? Para una organización y el que yo mismo debería crear. Miremos la parte de lo que llaman el advertising management, ¿cierto? Que ya sería, digamos, la parte de cuál es la planeación de medios que yo necesitaría, cómo quiero anunciarme en los medios, qué tanto virtual, qué tanto físico, todo virtual, esa transición de lo convencional a lo digital, a través de qué medios se va a realizar, cómo me voy a comunicar, si va a haber redes sociales y cómo es la administración, cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta hacer toda esa transición? Digamos la de inversión, por ejemplo, ya sea en publicidad, ya sea en comunicaciones integradas de marketing. ¿Cómo contrarresta esto contra los beneficios? Y también viene la parte de market placement, ¿cierto? Que ya estamos hablando es una combinación, ¿cierto? Entre buscar el target market para nuestros productos, ¿cierto? Y cómo desarrollar posicionamiento a largo plazo. Esto lo desarrolla ya mucho la parte de planeación estratégica, que es básicamente esos escenarios futuros que plantearía, ¿cierto? Digamos, el diálogo con el consumidor del futuro desde el presente, ¿cierto? Entonces, básicamente esas son ideas, digamos, no convencionales para desarrollar una estructura, un análisis o una empresa de marketing convencional que haga transición a lo digital, que sea una de las propuestas a desarrollar, ¿cierto? Ahora les quiero hablar en unos breves minutos sobre cuál es el futuro o cuál es el próximo proyecto de investigación en el que se encuentra Mercadeo Cuántico. Mercadeo Cuántico es una línea de investigación, no es una empresa de investigación de mercados, no en el momento. Mercadeo Cuántico está desarrollando básicamente planes educativos, casos de estudio para elevar el nivel, ¿cierto?, de la educación en posgrados del marketing en este momento. Y está orientada a incorporar el concepto de la complejidad en la administración y en la gerencia. En este momento, Mercadeo Cuántico está participando en una ponencia en el Global Institute for Business and Finance. Es una investigación basada en el estudio del emprendedor familiar. ¿Cuáles son todas esos intríngulis que se dan entre los parientes, esos problemas que se dan entre los parientes y se dan entre las familias y que eventualmente cómo hacen esas familias para surgir en negocios familiares y esos negocios familiares cómo surgen en el mercado, cómo compiten, cómo sobreviven? Sobre eso, digamos que hay una teoría bastante interesante alrededor del tema del capital humano. En el presente lo que más vale en una empresa familiar es el capital humano y a donde queremos llegar es a crear capital relacional en el futuro, es decir, dejar de ser familiar y convertirse en una empresa que se incorpora
¿cierto? Más con la industria, con los competidores, con los constituyentes, con los proveedores, con los clientes, y desarrolla redes, ¿cierto? Comunicacionales, relacionales y redes de negocios, eventualmente gremiales, ¿cierto? Entonces, esa transición del presente al futuro, pues hay que hacerla a través de un conducto, un camino, que sería la estructura, la construcción de ese capital estructural. La construcción de ese capital estructural, ¿cierto? La combinación de capital humano y capital relacional nos produce el capital intelectual. ¿Y ese cómo se mide? Entonces, la pregunta es, ¿cómo está organizada la metodología del estudio? ¿Qué indicadores anticipados y qué indicadores retrasados yo puedo advertir? Entonces, si yo quisiera mirar los indicadores anticipados, tendríamos que ver cuál es la organización que tiene mejor capital relacional, que es la que se crea en el futuro. Si yo investigara dentro de esos a los empresarios que mayor capital han creado, ¿cierto? Por ejemplo, y cómo los evaluamos en función de su desempeño. Fíjense que, por ejemplo, en cuanto a participación de mercado, si miramos esta gráfica va constantemente evolucionando a lo largo que pasa el negocio. Si miramos en cuanto a crecimiento en ventas, ¿cierto? Tiene una tendencia a ir creciendo también en ventas. En cuanto a márgenes de utilidad también va creciendo. Si le preguntamos ya de acuerdo al desempeño general del negocio, digamos que ¿cierto? La varianza es bastante grande, hay unos que empiezan muy bien, regular y muy mal, y este sería un periodo en el que el negocio inicia pero no emprende las fases de crecimiento que esperamos en función del desempeño general del negocio. Eso quiere decir que aquí hay un factor a investigar. Hay que encontrar una ruta que desarrolle capital estructural para poder lograr proponer un sistema digamos, de capital intelectual que nos lleve del capital humano al capital relacional. Entonces nosotros miramos las empresas a lo largo de su ciclo de vida. Digamos, comparemos las empresas que empezaron hace menos de 10 años y las que siguen después de 10 años e identifiquemos, digamos, conglomerados o clusters, ¿cierto? Identifiquemos identidades sociales en esos emprendedores que nosotros tenemos. Y nos damos cuenta que hay dos que surgen, que sí son capaces de pasar de ese ciclo, ¿cierto? Del capital, de los 10 años, que serían, digamos, los que tienen una identidad social, mmm, digamos, familiar fuerte, ¿cierto? Y los que tienen una identidad social externa fuerte. Esto lo hicimos para construir un sistema, ¿cierto? De redes neuronales o un sistema, digamos, de inteligencia artificial que simule, digamos, el cerebro humano, por decirlo, y nos desarrolle una simulación del comportamiento social del emprendedor familiar en el largo plazo, ¿cierto? O en el mediano plazo. ¿Y cuál sería ese comportamiento social, ¿cierto? Que pudiéramos nosotros incorporar estructuralmente en nuestra empresa, ¿cierto? Para poder cerrar esa brecha entre la creación de capital humano y capital relacional, ¿sí? Entonces, lo que queremos es diseñar un sistema de información de mercados, un sistema de toma de decisiones que produzca, ¿cierto? A través de estos algoritmos que nos provee la inteligencia artificial, etcétera, que nos sirvan para hacer una simulación de ese comportamiento social. Al hacer esa simulación, nos damos cuenta de una cosa bien interesante, y es que los que tienen mayor capital humano al principio con el tiempo, tienden a decrecer en favor de quienes tengan mejor capital relacional. Entonces, el capital humano tiende a ser desde luego mucho más importante para negocios familiares en un principio, más así que el capital relacional, que digamos hay que entrenar un número mayor de datos para lograr predecir qué va a pasar con ellos en el futuro, pero está mostrando que aquella identidad social fuerte es la que mejor destino tiene dentro de la organización para superar el ciclo, digamos, las etapas de sostenimiento de la empresa. Básicamente esa sería la presentación para ustedes. Les agradezco.